Bienvenidos todos a esta charla llamada Organizando Redes Wi-Fi, un tema que seguramente está de moda y tienes mucho interés en saber cómo lograrlo. Lo hacemos dentro del marco de Uninorte en verano y esta charla está organizada por el Departamento de Ingenierías Eléctrica y Electrónica. Mi nombre es Luis Torres para servirles y bueno, esperamos que les interese la temática. Hablando de redes Wi-Fi, quisiera ahora referirme entonces al contenido de la presentación. En primer lugar, queremos expresar qué es la conectividad wireless, hablar un poco acerca del espectro electromagnético y radioeléctrico para entender esta idea de las ondas electromagnéticas que utilizan estos sistemas de comunicación modernos. Vamos a ilustrar el problema del acceso en radio, qué es lo que sucede cuando varios transmisores quieren comunicarse. Y obviamente pasaremos a la temática de organización del acceso en Wi-Fi. Después miraremos un poco cómo se resuelve este problema en ingeniería, ya no solamente de manera intuitiva. En ingeniería se hace la mejor solución de todas, es decir, se tiene un marco de optimización. Y finalmente vamos a ver entonces las conclusiones de esta charla. En primer lugar, el mundo es wireless. ¿Qué significa esto? Veamos cómo ha avanzado la parte de telecomunicaciones en nuestra historia. En primer lugar, tenemos en los 70s el origen de la Internet, que había surgido como una red de computadores con actividades muy específicas, pero ahora esto se hace para todo el público. Entonces empiezan a interconectarse más y más máquinas entre sí de forma cableada inicialmente. En los años 80 surgen ahora los teléfonos celulares. Por primera vez puede alguien hablar por teléfono realmente sin tener un cable al cual estar unido, y eso fue una enorme revolución. En los 90 llega ahora la internet vía inalámbrica, es decir, es posible ahora enviar los datos ya no solamente por un cable con un módem, sino esta vez hacerlo inalámbricamente. Es decir, ya entraron a existir los módems de manera inalámbrica y bueno, también fue una gran revolución. Ahora podías conectarte a un computador, a una impresora, es decir, a tus periféricos de manera inalámbrica. En el 2000 surgieron los smartphones, esos teléfonos inteligentes que tienen todo lo que está en un computador dentro del teléfono. Entonces traían todas las prestaciones, cámara, comunicación por línea celular, podía hablar también con líneas normales. O sea, eso fue un gran avance. También toda la electrónica miniaturizada para hacer posible los smartphones desde muchos puntos de vista. Y esta idea de crear aplicaciones que tú pudieras usar en tu teléfono. Eso ha creado todo un éxito que aún sigue avanzando. En el 2010 se hizo muy común ahora este término llamado Internet of Things, o sea, la interconexión de todo cuanto aparato conoces que tenga algún aspecto electrónico a la red, que uno pueda realmente vigilar, monitorear estos aparatos y que ellos puedan reportar las cosas que miden de forma inalámbrica. Es decir, de un momento a otro el conjunto de aparatos conectados a Internet explotó, se hizo ahora a todos los dispositivos posibles. ¿Qué nos deparará en el futuro? Bueno, lo estamos viendo. Internet of Things se ha vuelto una realidad. Ahora queremos utilizar otras tecnologías que conjunto con inteligencia artificial en las redes podemos hacerlas más inteligentes, podemos hacerlas que nos satisfagan las necesidades de manera más pronta y de hecho hasta que nos predigan a nosotros nuestras necesidades para poder así ayudarnos. Las telecomunicaciones es un campo de mucho avance. Vemos ahora el fundamento de ellas. Cuando hablamos de wireless nos referimos a que es inalámbrico, pero para comunicarse inalámbricamente necesitamos mandar algún tipo de ondas y estas son las ondas electromagnéticas, es decir, son agitaciones de los campos eléctricos y magnéticos que tenemos en nuestra naturaleza, alrededor de todos nosotros. Entonces, para poder ver esas agitaciones hablamos de ondas y estas ondas suceden a diferentes frecuencias. El campo electromagnético es algo en la naturaleza, existe y lo podemos entonces agitar para poder así transmitir señales, como quien agita en un estanque el agua y las ondas se van transmitiendo a todos los bordes del estanque. De igual manera pasa aquí. Entonces hay frecuencias bajas que hemos utilizado, por ejemplo, en aplicaciones, en algunas aplicaciones de sensores, en otras que son, por ejemplo, equipos computarizados, telefonía celular, hornos, microondas, y vamos aumentando la frecuencia hasta que llegamos, por ejemplo, a la parte visible. Entonces empezamos con radiación infrarroja, como lo puedes ver aquí, luz visible, la luz solar y todas las versiones de la luz que podemos tener, luz ultravioleta, la luz más fuerte, más energética, y más allá hay también ondas electromagnéticas de alta energía.
Se llaman, por ejemplo, rayos X, capaz de atravesar nuestro cuerpo, ¿ya? Y permite hacer todas estas inspecciones de nuestro esqueleto, nuestros huesos. Pero también hay rayos mucho más energéticos que provienen del sol, como por ejemplo rayos gamma. Esos rayos son bastante poderosos y son dañinos para los seres, para la vida en general, para la vida. Pero tenemos un amplio espectro ya de todas las posibilidades que nos dan estas ondas. Lo que se está variando aquí sencillamente es la frecuencia. Pero cuando tú varías en ese estanque la frecuencia, eso todos lo sienten. Es decir, estás usando el mismo estanque para todos. Igual pasa con el campo electromagnético. Cuando alguien lo agita, alguien puede percibir eso. Y de hecho puede medirlo y puede utilizarlo como comunicación. Pero todos alrededor lo perciben. Cuando nos concentramos ahora en el espectro de las ondas radioeléctricas, son las que pertenecen a las aplicaciones de comunicaciones, entonces vamos a una parte más estrecha del espectro. Anteriormente teníamos, por ejemplo, esa parte está por aquí, por kilohercios, megahercios, gigahercios. Toda esa parte se llama el espectro radioeléctrico, que es el que tenemos acá. Entonces hay desde las componentes más bajas en ese contexto hasta las componentes más altas en ese contexto. En las más bajas están aplicaciones como por ejemplo radares marítimos, después vienen ondas de radio, ondas de televisión, ahí están las ondas de telefonía celular, satelital, etc. Entonces tenemos un grupo también de frecuencias asignadas a estas aplicaciones. Entonces, espectro radioeléctrico es la porción del espectro electromagnético, es decir, del conjunto de frecuencias, que corresponden a aplicaciones de radio, televisión, comunicaciones, etc. El espectro radioeléctrico es parte de la naturaleza y los estados, es decir, los países, lo observan como un recurso natural y por lo cual está regulado por las normativas del estado. Es decir, si usted quiere hacer uso del espectro radioeléctrico para transmitir una señal a algunas personas, usted debe pedir permiso o debe tramitar, hay que hacer unos ciertos pasos para tener ese derecho, ya que como es el mismo recurso para todos, hay que coordinar a quién le asignamos tal frecuencia y esa persona debe pagar por el derecho a utilizar esa parte. Las compañías celular que utilizan porciones del espectro para hacer sus transmisiones pagan al Estado por este derecho. También las compañías de radio, todo el que tenga una transmisión tiene que hacer pago al Estado por eso. Es decir, se trata de un recurso regulado por las leyes. Ahora vamos a entender un poco eso del acceso RF. Es este fenómeno por el cual se quiere transmitir señales. RF significa radiofrecuencia, o sea, frecuencias correspondientes a la radio. Significa entonces el poder transmitir esas señales a otros. Entonces, en el caso de las señales RF, por ejemplo, las de radio, se imagina uno una gran antena y esta antena agita el campo electromagnético y ese agitamiento lo podemos representar así como está en el dibujo, unas ondas que salen, ¿ya? Valles y crestas que se esparcen. Entonces un equipo lejano puede percibir eso y recibir la transmisión. Si allí en ese agitamiento va una música, entonces lo podemos escuchar. Ahí es donde se dan entonces las emisiones de radiofrecuencia. Y las emisiones normalmente han sido broadcast. ¿Qué significa esto? Broadcast significa emisión desde un punto hacia todos los oyentes. Como una emisora de radio. Hay una antena, un emisor, un locutor y todos los demás escuchan, es decir, reciben. Como si alguien en el estanque agitara a un cierto ritmo y todos los demás perciben ese cierto ritmo. Eso se llama broadcast. La transmisión es de uno para todos. Ahora, si alguien quiere hacer una comunicación punto a punto, es decir, alguien transmite, alguien recibe y ese responde y regresa, es diferente. Hay que utilizar también estos campos, pero el que recibe también debe transmitir y yo acá puedo escuchar. Sin embargo, en wireless, en sentido inalámbrico, todos alrededor perciben la conversación, porque cuando uno habla, las ondas se esparcen. Cuando el otro responde, también se esparcen. Entonces, de ahí nos vamos viendo cómo pueden comunicarse múltiples transmisores y receptores al mismo tiempo. El problema del broadcast de la radio tradicional es sencillo, pero el problema que se plantea ahora es cómo comunicas tú parejas con parejas así. Entonces se entra en un punto en el cual tenemos un acceso simultáneo de ese canal de comunicaciones. El canal de comunicaciones es el espacio, el aire, el espacio libre. Allí la onda electromagnética es para todos la misma. Si yo la agito para que tú me escuches, otro también percibe eso. Pero si él quiere comunicarse con otro, también la agita y este lo percibe. Pero resulta que, imagina que es como la superficie del estanque, todos nos sentimos con todos.
Entonces ocurre un uso simultáneo del mismo canal. Entonces, para poder diferenciar las comunicaciones, uno puede utilizar diferentes frecuencias. Uno utiliza una baja, el otro una alta. Y relativamente uno puede distinguir qué es lo que me corresponde a mí, el agitar lento, de lo que le corresponde al otro, el agitar más rápido. Eso en principio puede servir para diferenciar. Pero poco a poco se van agotando esos recursos y llegamos a la necesidad de utilizar la misma frecuencia, que es la que ha asignado el Estado para esas aplicaciones. Por ejemplo, Wi-Fi tiene una frecuencia determinada y ahora, ¿qué ocurre si varios quieren hablar? Hay una contienda, es decir, hay una pelea, hay una lucha, porque todos quieren hablar al mismo tiempo y realmente todos se escuchan. Entonces de pronto hay colisiones en los mensajes y las colisiones son transmisiones simultáneas que por darse simultáneamente el receptor simplemente no entiende. Es como si le hablaran varias personas al tiempo, el receptor no entiende cuál fue el mensaje transmitido porque la agitación estuvo confusa. O sea, realmente entra uno en el aspecto de la lucha. La imagen que tengo acá ilustra eso, varias antenas transmitiendo simultáneamente. Hay que dividir este asunto, organizarlo, ya sea por alcance geográfico, por ejemplo, que las antenas tengan menos alcance geográfico, o por coordinar quién habla dentro de cada área de la antena, es decir, usted habla, los demás se callan, usted habla, los demás se callan, y así sucede en nuestra realidad. Por ejemplo, en el sistema celular se decidió dividir a la región de cobertura, a la ciudad, por ejemplo, en zonas. A esas zonas se les llama celda y tienen el aspecto similar a las celdas de una colmena de abejas. Tienen esa forma hexagonal. Cada una de esas celdas o zonas o círculos se asigna una antena allí. Y esa antena resuelve con los que se quieren comunicar en esa zona allí. Pero una celda no está relacionada con otra celda. Entonces permites que puedas utilizar los mismos canales o las mismas frecuencias en celdas que están en la cercanía, pero no junto a la tuya. Pero al menos alguien que está un poco más allá puede utilizar la misma frecuencia al mismo tiempo, porque esas celdas no se escuchan entre sí, sino que se comunican entre sí, si es la necesidad de comunicarlas entre sí, por cables. Entonces ahí sí el cable no utiliza el aire, así que no tiene nada que ver con el espectro electromagnético que tenemos todos compartido. Entonces así se resuelve telefonía celular. División geográfica en celditas. En cada celdita una antena. La antena coordina todo el acceso de los usuarios allí. Si alguien quiere hablar con alguien, entonces la antena coordina, bueno, usted habla y ahora, como puede suceder, debe coordinarse con otro para que se alternen. O sea, primero habla usted y después usted. Eso sucede tan veloz que ni siquiera lo notas. O sea, para ti es un proceso que ocurre realmente de forma transparente. Tú sientes que hablas continuamente, pero no es así. La antena te está recibiendo en algunos momentos y en otros no, porque otros están hablando. Pero es tan veloz que para ti la voz fluye sencillamente de corrido. Pero no sucede así. La antena realmente organiza de una manera relativamente compleja el asunto y resuelve el acceso. Todo eso nos conlleva a una complejidad que va asociada con un costo. Las compañías celulares han construido antenas, dividido todas estas cosas y es una gran inversión que tratan de sacarle ahora el provecho de la inversión vendiendo el servicio de telefonía inalámbrica y aportando parte de sus recursos para que otros operadores puedan ofrecer también otros servicios. O sea que es un negocio de gran inversión y también de recuperación. De todas maneras, es un negocio costoso. Cuando hablamos ahora de Wi-Fi, ¿cómo es el asunto? Wi-Fi es mucho más simple y no tiene este grado de organización de las redes celular y es menos costoso. La solución que sea al alcance de todos, que sea bien barata y que sea simple, obedece a esto. Todos hablan en el mismo conjunto de frecuencias, punto final, y todos colisionan entre sí. Esa es la solución. Wi-Fi trata de establecer una banda de frecuencias para ella. Es decir, el Estado le ha permitido, o sea, el país le permite a Wi-Fi poder funcionar entre determinadas frecuencias. Por ejemplo, alrededor de los 2.4 GHz, de 2.412 a 2.484 GHz. Ya están ahí. Y en ese intervalo se divide en canales. Entonces aquí tenemos 14 canales. Mira cómo están nombrados. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 14. Los canales están separados un tantito uno del otro. Pero la señal Wi-Fi no ocupa exclusivamente un canal, sino que ella es un poco ancha y ocupa como 3 canales. Si miras estos gráficos, estos globitos aquí ocupan varios canales. Por ejemplo, 3.
Entonces, a la larga, solamente se pueden cobijar 3 usuarios Wi-Fi en canales diferentes, de manera que ellos no se solapen. Si se solapan, se interfieren. Así que en este esquema, aunque hay 14 canales, caben a la larga, suavemente, 3 usuarios con diferente canal simultáneamente. Si hay más usuarios, por ejemplo, un cuarto usuario en el mismo entorno geográfico, es decir, la misma cercanía, tiene que usar un canal que ya está usado por alguien. Y cuando lo hace, esos 2 usuarios van a pelear el acceso al canal, el derecho a hablar, van a estar en una continua lucha. Y a eso le llamamos la interferencia, es decir, la dificultad de poder usar la transmisión inalámbrica porque alguien más la está utilizando. Ese problema es inevitable y ese es el problema del Wi-Fi. Simple, muy bien, pero entonces introduce ahora conflictos. Porque, ¿cómo organizamos esto? Cuando usted quiera hablar y su vecino también y usan el mismo canal, vea. Si realmente son 3 los vecinos, nada más en el entorno geográfico, que cada uno utilice un canal separado. Por ejemplo, como está ahí, el 2, el 7 y el 12. Espectacular. Todos son felices. Si haces eso, entonces no se van a colisionar entre ellos, no va a haber contienda o peleas entre ellos. Cada cual tiene su acceso libre, su canal propio o su conjunto de canales propios. Pero si existe otro usuario más, inmediatamente donde quiera que lo coloque va a interrumpir a un vecino bien frontalmente o a 2 vecinos un poquito cada uno. Entonces es donde empieza ahora el problema de organizar Wi-Fi. Para eso y para entender esta problemática voy a proponer utilizar una aplicación que se llama Wi-Fi Analyzer. La puedes descargar. Si tienes un dispositivo Android, puedes ir a la tienda de Google Play y descargar Wi-Fi Analyzer y ver este tipo de gráficos. El icono de Wi-Fi Analyzer es ese que está aquí, esta que está aquí. Lo descargas en tu teléfono y cuando lo ejecutas puedes ver cuántas redes Wi-Fi hay alrededor tuyo. Y vas a ver los canales y vas a ver la ocupación de ellas. Diferentes redes ocupando diferentes canales. Y nota en este gráfico cómo se solapan unos con otros. Mira, por ejemplo, este es un canal centrado en 11, aquí está otro centrado en 6, aquí está otro centrado en 1, pero hay otro, este por ejemplo está centrado en 2, este está centrado en 1 también, aquí hay varios centrados en 6 peleando entre sí. Mira cómo está la lucha de este lado. Este por ejemplo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, también centrados en 11. Todos ellos están luchando entre sí, porque están en la cercanía del teléfono que tienes, por ejemplo, y entonces todos ellos pelean así. Vamos a ilustrar esta situación. En este momento yo me encuentro en mi residencia y aquí voy a tratar de compartir con ustedes precisamente esto. Voy a pasar acá un momentito, déjame mostrar esto un poquitico. Tengo una situación aquí. Bien, voy a tratar de compartir con ustedes esta parte un momentito, escena 2, ok. Así quiero que puedan ver exactamente mi transmisión. En este momento están viendo lo que tengo de este lado y quiero mostrar cómo es la situación de interferencia donde yo estoy en este momento. Espérate un momentico. Está aquí. Wi-Fi Analyzer, ya que entre acá. Y ahora quiero que vean donde yo estoy en este momento, cómo es la cosa. Yo soy familia Torres, es el icono que ven aquí en rojo. Aquí tengo otros 2 que no sé quiénes son, familia Mejía, Pacheco Mejía, sí señor, y otro más aquí. Aquí de vez en cuando sale otra señal. Estamos en el canal 6 en este momento. De este lado parece la situación ser un poco mejor. Ahí hay 1, 2, 3 familias en este caso. Y del canal 11 hay estos que están aquí. Esta es otra señal Torres que también tengo yo. Familia Zapata y yo. A veces este gráfico está lleno, totalmente lleno, y empiezo yo a decir, voy a saltar a uno que esté más libre. Entonces me salto para otro canal como este. Eso lo puedo configurar en mi punto de acceso Wi-Fi. Ya sea porque llamo a la compañía y me hacen el cambio, ya sea porque utilizo una app de la compañía y puedo hacer el cambio, o ya sea porque mi hardware me lo permite hacer el cambio. Entonces me muevo al punto donde haya menos congestión. A esta hora parece que el escenario es de baja congestión. De hecho, tendría mucho sentido pasarme acá, donde hay 2 competidores o 3 competidores, pero a unas potencias de pronto más débiles. Mira, mi potencia es más alta porque estoy más cerca de mi punto de acceso.
y tengo aquí en este momento mi teléfono el que está analizando el Wi-Fi que tengo aquí en la casa. Así que de pronto me convendría saltar para estar en mejor condición, pero de pronto no. A veces sucede que uno salta y de pronto aparecen muchos usuarios de ese lado, entonces tienen que volver a saltar. O sea que tengo un problema, tengo más usuarios que los espacios disponibles, que serían 3. A pesar que hay 14 canales, realmente son 3 los espacios disponibles que hay. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo lograr que esta situación realmente mejore? Entonces es precisamente la reflexión que vamos a hacer ahora. ¿Cómo podemos organizar Wi-Fi de una manera coordinada? Porque si yo salto para un lado, por ejemplo, para acá o para acá, también otras personas que vean esto van a hacer lo mismo, se van a un lugar más vacío y todos cogen para acá, después todos cogen para acá y es inestable. Debemos estar todo el tiempo tratando de ubicarnos en algún canal que digamos que nos traiga la mínima interferencia. Hay que interferirse porque somos más de 3 usuarios en la cercanía donde estoy viviendo, pero definitivamente tal vez haya una manera más sensata de organizarlo que sea mejor para todos en conjunto. Entonces eso es lo que vamos a seguir mirando en nuestra presentación. O sea, hay alguna manera sensata de organizar todo eso. El acceso, este es un mensaje importante, el acceso a la comunicación en Wi-Fi es una contienda, es una lucha. Wi-Fi es una constante lucha en todo momento. Entonces vamos a mirar eso ilustrando este juego, así llamémosle el juego del acceso, la lucha en Wi-Fi. Entonces, en este caso, supongamos que cada uno de nosotros es un módulo Wi-Fi, un módem, un enrutador, y deseamos enviar un archivo al access point. Bueno, por decir que somos un módulo Wi-Fi, por ejemplo, un teléfono, somos nosotros, un módulo Wi-Fi, un teléfono, y deseamos enviar un archivo al access point. El access point es el módem o el enrutador, el que tú ves en azul de este lado. Para poder enviar ese archivo, necesitas enviar paquetes y paquetes, o sea, transmisiones y transmisiones. Pero para hacerlo hay otros dispositivos alrededor que ese access point también está sirviendo. Y todos esos dispositivos pelean entre sí para el access point. Y si tu vecino además tiene un access point, es decir, tiene un modem de estos o un enrutador de estos en el mismo canal que tú, todos pelean con todo. Yo quiero hablar con este, pero al mismo tiempo me interfiere la otra voz que llega en el mismo canal simultáneamente. Entonces se ocurren colisiones, es decir, las transmisiones salen fallidas porque ocurren transferencias superpuestas. En este caso, el juego consiste en lo siguiente. Tal vez lo podemos hacer en vivo, cuando hagamos la sesión, obviamente en vivo, estamos ahí en ella, en el cual veremos una variante de este juego que nos permita hacerlo a través de los medios de streaming que tenemos ahora, porque es distinto hacerlo en presencial, donde es más veloz la interacción, es más rápida, es más parecida a la realidad de las máquinas, que hacerlo por streaming, donde tenemos unos retardos. Pero miremos cómo es de todas maneras el juego. Cada asistente tratará de contar en voz alta del 1 al 20, cada asistente. El que llegue al 20 es el ganador. No se deben decir 2 números seguidos, pues sería abuso de acceso. Por ejemplo, usted dice 1 y espera que alguien más diga un número y después usted puede decir si quiere el 2 e ir avanzando. Pero no puede decir 2, 3, 4, 5, 6, porque eso sería cogerse el canal para sí mismo y mandar la transmisión. Las máquinas tampoco se les permite hacer eso. Ellas mandan y deben esperar que otro mande y después ellas mandan así. No se pueden apropiar del canal. Entonces deben esperar a que otros participen. De esa manera, la idea es cómo llego rápidamente al 20. Entonces todos vamos a querer hablar al tiempo. Pero fíjense lo que dice la última regla. Si 2 personas hablan al tiempo, hay una colisión de transmisiones, lo que las anula. Deben reintentar la transmisión. Por ejemplo, si yo voy en el 5 y quiero decir el 6, digo 6 y otra persona dijo su transmisión, por ejemplo, ya va por el 3, 3. Como las 2 voces se superpongan, entonces simplemente esa transmisión fue fallida. Tiene que haber un árbitro que diga que es fallida. Yo puedo ser ese árbitro. El que dice, no, hubo una colisión, nadie entendió, debes repetir tu transmisión 5. O sea, debes repetirlo hasta que llegue totalmente limpia. O sea, hagas uso del canal y todos los demás estén callados. Eso es lo pesado, pero todos quieren transmitir sus archivos, todos quieren hablar y van irremediablemente a colisionar. Y esa es la situación que las máquinas sienten cuando quieren transferir información. Y se siente más cuando las aplicaciones hoy en día son de streaming, en lo que todo sucede en el tiempo real, debe ser a toda velocidad. Entonces todos quieren acceder y eso ocasiona conflicto, ocasiona la pelea, ocasiona el deterioro de la calidad de la transmisión. Entonces vamos a hacer una versión de ese juego más adaptada al mecanismo que estamos ahora, que estamos separados. Ya
variaré un poco el juego para que tenga sentido y se sienta la contienda, la pelea. ¿Cómo se organiza esto? Aquí es donde viene ahora la ingeniería. Vamos a suponer que esos puntos que se quieren comunicar son realmente esferitas en un diagrama como este. A este diagrama se le llama grafo. Y las líneas que unen a los puntos se les va a llamar las aristas del grafo, los laditos, o se les puede llamar también el grado de conflicto en este caso. Cuando pongo una línea voy a describir qué tantos hay conflicto entre esos dos elementos. Es decir, qué tanta comunicación tienen. Si hay buena comunicación, cuando uno de ellos, imagina que estos son access points. Este es el access point de mi casa, este es el de mi vecino, este es el de la puerta de enfrente, este es el de más allá y este es el que está por este lado así. Entonces lo que queremos es que estos access points entre sí no se relacionen. ¿Y cómo lo hacemos? Estas líneas describen qué tan fácil es que yo escuche las transmisiones del vecino. Esa es la presencia de la línea. Le voy a asignar un número a esa línea. Eso le voy a llamar la interferencia. Mientras más grande es el número, es más lo que se escucha aquí desde el vecino mío, que puede ser el C. Entonces, ¿cómo puedo organizar yo los canales? Voy a decir que los canales son 3 y que son 3 colores. Y en este caso estoy resolviendo el problema del conflicto. Si al usuario A le pongo el canal rojo, ese usuario tiene contacto de conflicto con B y con C, es decir, los escucha, pero por alguna razón no tiene contacto de conflicto con E. Tal vez hay una gran pared que divide a A del usuario E, que hace que ellos no se interfieran entre sí. Entonces lo que hay que buscar es colorear el grafo de manera que no se interfieran los puntos de acceso. O sea, mira bien, A no está interfiriéndose con E para nada, aunque comparten el mismo canal. B y C comparten el mismo canal, pero no se están interfiriendo, no hay ninguna conexión de B con C. Es decir, están suficientemente alejados tal vez. D, en cambio, puede escuchar a B, a E y a C. A D no le conviene tener ningún canal igual a ellos tres. Entonces, como estos dos tienen el verde y este tiene el rojo, él cogió el otro color, que fue el azulito claro. Ahí se resolvió el problema. Es decir, uno empieza a evaluar con cuánta intensidad escucha uno de los vecinos, a crear un grafo, a dar unos valores de pesos a esas conexiones y a buscar la solución que produzca el menor conflicto. Ese es el proceder de la ingeniería, en este caso modelándolo matemáticamente. Entonces ahora miremos eso cuando agregamos pesos en las aristas del grafo, es decir, en los conflictos. Entonces en este caso imaginemos esta parte que está aquí. Aquí tengo un grafo en el cual tengo una cierta interferencia de valor 3, 4, 5 es más fuerte, o sea, entre I y D hay una cercanía, de pronto se interfieren bastante. D con B se interfieren en 1, C con E en 4 y 2. O sea, estos números, ¿cómo se obtienen? Tal vez haya que hacer unas mediciones, ir realmente a los lugares y hacer mediciones para ver qué tanto. Esas mediciones lo pueden hacer los mismos access point. Ellos mismos pueden saber, yo escucho otra red por aquí, escucho otra red. Tú puedes ver todas las redes que hay alrededor tuyo. Y eso cómo se hace porque tú escuchas los access point hablar. Y cada uno de ellos te da una potencia. La potencia que te llega a ti depende de las paredes que tengas, qué tan gruesas son las paredes, qué tan lejos esté el otro access point. Es decir, son datos que sí se pueden capturar de alguna forma con tus propios aparatos de comunicación. Tú puedes obtener esos datos. Ahora, una vez tengas estos números muy simplemente representados aquí, podemos decir, si tengo este coloreo, donde utilizo solamente 2 canales, rojo y verde, ¿cuánto conflicto tengo en general? El conflicto total fue 2, que es la suma de este 1 más este 1 que está aquí. Ese fue el conflicto. Ahora, si decido utilizar los mismos 2 canales, pero así, coloreando A, E y D del mismo color, es decir, que utilicen el mismo canal, pero B y C diferentes para poder cambiar a D, o sea, se quiso cambiar a D aquí para acá. Simplemente le puse en vez del verde el canal rojo. Mira cuánto conflicto se generó, 5. El conflicto total solamente es con este, pero el valor es 5, es decir, tengo un conflicto fuerte entre D y E. O sea, ellos van a recibir un servicio de mucha menor calidad que los otros 3. En cambio acá la situación es más balanceada. B y D comparten canal, también D y C, es cierto, pero el deterioro de sus servicios no es tan fuerte en esta situación como en esta. Entonces la idea es buscar un balance de colores que perjudique lo menos posible a todos.
No que simplemente defienda uno, porque sería eso egoísta y todos tendrían a buscar lo mismo, sino una solución que sea el bienestar máximo de la comunidad, es decir, el menor conflicto posible. Eso es un problema matemático. Mira, por ejemplo, la situación que se puede aplicar en un caso muy real. Tenemos un piso donde hay varios apartamentos. Aquí tenemos, por ejemplo, un primer apartamento, un segundo apartamento, otro más por aquí, otro aquí, 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 aquí. Cada uno de ellos tiene un access point, porque cada uno tiene Wi-Fi. Entonces vamos a colocar esos access points y a crear el grafo de conflicto. Ahí está. Hemos ahora colocado una cantidad de ubicaciones de los access points en toda esta planta. Y ahora en cada uno de esos apartamentitos, en cada uno de esos lugares, tenemos ahora ese access point. Y él puede medir la presencia de los otros. O sea, decir, yo detecto a este, y puede pasar líneas con respecto a ellos. Enterarnos de toda esta información. Y a esas líneas les asigna unos pesos, que es con cuánta intensidad lo escucho. Entonces podemos colocar también los pesos ahí. Una situación realista, ya en gráficos más complejos, ya hacer todo esto a mano puede ser pesado. Pero igual, se pueden hacer todas las medidas y tenemos una situación bien realista. Ahora vamos a organizar los canales allí. Y lo que se le ocurre a uno es hacerlo manualmente. Si tuviera los números, pudiera tal vez al ojo decir, bueno, yo le doy a este usuario 12 el canal rojo, después le doy el verde y al azulito y después doy así y así, tratando de buscar una situación de menor conflicto. Tratando. Pero igual a mano pueden salir muchas soluciones. ¿Y cuál es la mejor? ¿Cuál podría ser? Pongamos, esta es una solución manual. Hace que, mira, se interfiere 12 con el 2, 2 con el 9, 9 con el 7, un poquito con el 5, pero están como lejos los mismos colores. Mira, los verdes también están como en lo posible lejos y los azules están lejos entre sí. Parece ser una solución buena, pero ¿es la mejor? La ingeniería nos provee soluciones lo mejor de lo mejor. Así que lo que vamos a hacer ahora es verlo desde el punto de vista de la ingeniería. Una vez se tienen los números de las mediciones, se procede a hacer la siguiente propuesta. Un problema matemático que busque la mejor solución. Eso se hace con unas técnicas llamadas optimización, en el cual se plantea un problema. En este caso es un problema matemático llamado de optimización lineal. Y es un problema que se escribe matemáticamente, aparecen un montón de símbolos aquí, ojalá que no te dé pánico cuando veas eso. Es simplemente el planteamiento de la situación que teníamos en el grafo. No es muy difícil, las ecuaciones no son difíciles, son todas lineales, son todas sumas o restas y desigualdades. Tampoco es muy complicado. Pero el punto está en que cuando tú escribes este programa, se lo das a un computador y él empieza a buscar todas las posibles de combinaciones de colores, todas las que pueda. Y así hasta que va encontrando la mejor, la que produce el menor conflicto. Cuando la encuentra, dice, he terminado. La solución es esta. ¡Pum! Y te da la combinación que necesitas, la que realmente te da el menor conflicto y es la mejor configuración de todas. Eso nos lo ofrece la ingeniería. Así que con esta parte se da usted cuenta de que inclusive estos problemas de organización muy cotidianos como Wi-Fi se pueden resolver muy bien con ingeniería. De hecho, trabajar en esto en el sector de comunicaciones y organizar los accesos de la manera óptima puede ser también una vía, o es una buena expectativa laboral. O sea, ponerse a trabajar esto y organizar dónde van los puntos de acceso, por ejemplo, en un campus universitario, en un conjunto de casas, en un conjunto de oficinas, en un hotel. Se requieren también que tú puedes tener el control de la organización de la ubicación, lo que en casa de pronto es más difícil porque cada cual lo pone donde quiere. Pero en un hotel usted puede decidir colocarlos en cierto lugar. Y eso le permite a usted organizar el acceso y optimizarlo para que los usuarios tengan el mejor servicio posible y que no, por el desorden, tengan un servicio malo. Entonces, ahí están modelos matemáticos. Eso usted lo puede aprender a hacer en ingeniería y está bienvenido o bienvenida para poder analizarlos, aprenderlos y resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Entonces, llego al final de la charla. Espero que haya sido de muy buen agrado para todos. Las conclusiones son las siguientes. Modelar redes Wi-Fi requiere modelos de optimización. O sea, en algún momento llegas a las optimizaciones. Muchas labores pueden hacerse a mano, por supuesto, pero se requiere la ingeniería para utilizar los recursos de manera óptima. Bueno, y finalmente esperamos haber mostrado el lado interesante de ingeniería eléctrica, electrónica y de las comunicaciones. Cualquier pregunta me la pueden hacer en la sesión en vivo
y ahí también hacemos un ensayo del juego con la variación para que pueda funcionar para todos. Les agradezco su atención.